Vamos a ir, los invito a los oyentes, a los televidentes, estamos en radio, y a nuestros invitados a un tape. Durante su gestión como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, Rivadavia llevó a cabo una serie de medidas conocidas como reformas rivadavianas. Entre ellas se encuentran la sanción de la Ley de Sufragio Universal y de una ley de amnistía para todos los opositores políticos exiliados. También una reforma militar que pasó a retiro a los antiguos oficiales que habían luchado en la Guerra de la Independencia y una norma que transfirió a la provincia muchos de los bienes de la Iglesia. Junto a ella, ordenó la disolución de las órdenes religiosas. Además, llevó a cabo un mejoramiento del espacio público de la ciudad y creó el cementerio de la Recoleta. Firmó decretos para defender la propiedad individual y la libertad de prensa. Creó el Banco de Descuentos, instaló el Consulado de la Bolsa Mercantil y fundó la Caja de Ahorro. Las reformas que más sobresalieron fueron las relacionadas a la cultura y la educación. Entre ellas encontramos la fundación de la Universidad de Buenos Aires y la creación del Museo y del Colegio de Ciencias Naturales y el de Ciencias Morales. Por eso Mitre llegó a calificarlo en 1890 como el más grande hombre civil sobre la tierra de los argentinos. Sin embargo, el historiador José María Rosa opinó distinto. Además de una energía avasalladora, tenía el prestigio de un talento enciclopédico que le valió el renombre de padre de las luces entre sus contemporáneos. Aunque nunca escribió un libro, dictó una cátedra ni redactó un artículo de periódico. Y sus discursos, cartas particulares y decretos de gobierno revelan una hinchazón de estilo y desorden de conocimientos generales. Arturo Jaureche también plasmó su opinión sobre Rivadavia en Sonceras Argentinas. Como el prócer no acertó en una sola de sus fantasías concebidas y ejecutadas a destiempo, es decir, cuando las condiciones se oponían a las mismas, la enseñanza oficial invirtió los términos y en lugar de proponer a Rivadavia como el hombre que actuaba a destiempo, lo propuso como el hombre que se adelantó a su tiempo. De manera tal que del desacuerdo de las cosas de Rivadavia con el tiempo, tiene la culpa el tiempo y no Rivadavia. Y también los que actuaron a tiempo. El tema es su ambición por la modernización, su gran objetivo de modernizar, sobre todo de modernizar Buenos Aires, que, como vieron, ha sido criticado, en el caso de Jaureche, por una especie de falta de sentido común, de falta de realismo político de parte de Rivadavia. Bueno, ¿cuál es la opinión que tiene? Sí, yo retomando el punto de Sergio recién, ¿no? Porque él lo mencionaba a Bentham, que es a quien conoce Rivadavia justamente en esa estadía tan larga. Y con respecto a la cuestión de las élites, ¿no? Perdón. Sí. 2 minutos, el pensamiento de Bentham. Porque bueno, Bentham es como el llamado padre del pensamiento utilitarista. Lo interesante de Bentham es que en su época estaba, digamos, ubicado en una postura muy, se podría decir, anti-establishment. Él aboga por una reforma total del sistema judicial inglés, del sistema político. Quiere una reformulación total, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, para que deje de ser un sistema aristocrático, manejado por la aristocracia, ¿no? Tanto el sistema judicial como el sistema político. Entonces, en ese sentido es interesante el nexo con Rivadavia porque se está asociando a un hombre de ideas muy pragmáticas, sin dudas, pero que buscan reformular una serie de cosas. Y Rivadavia, de alguna manera, cuando se hace cargo del cargo de ministro de Gobierno, donde van a salir las mayores cantidades de reformas, ¿no? En esos 3 años, hay una suerte de regeneracionismo en sus reformas, porque a lo que apuntan, sobre todo desde un, podríamos llamar, plano cultural, es dejar de lado lo hispánico. Claro. Como bien decía Sergio, ¿no? Un reordenamiento de la sociedad, ¿no? Donde tiene que imperar el orden a partir de nuevas pautas culturales que se alejen del legado español
como una manera de sí, ¿no? De empezar ¿Qué caracterizó? realmente la nueva vida independiente de la... Ese antihispanismo caracterizó a gran parte del pensamiento liberal unitario del siglo XIX, llegando hasta Sarmiento, digamos. Bueno, con la generación del 37 se vuelve más matizado, ¿no? Pero hay mucha crítica, ¿no? En Gutiérrez, sobre todo, en algunos pasajes de Sarmiento y Alberdi, pero viene desde esa época de Rivadavia, sí, sin duda. ¿Sergio? Sí, es verdad que hay como una especie de movimiento doble pinza, porque por un lado es un fuerte opositor a lo monárquico. Él, por ejemplo, en un principio tenía la misión de ir a buscar un monarca para América Latina, cosa que pensaban en un momento hasta San Martín y Belgrano, y él luego cambia de postura y eso no lo quiere. Ahora, no lo quiere en función de una institucionalidad, pero eso no significa que sea una democracia, ¿no? La palabra democracia y la palabra institucionalidad no siempre están de la mano. Él aboga por un sistema institucionalizado, incluso tiene grandes problemas con la Iglesia porque justamente en función de no querer la monarquía tampoco quiere algo más secular. Pero la concepción que lleva en el fondo no es pro plebe, sino todo lo contrario. También cree que esa institucionalidad debe domesticar todos los movimientos populares y tenerlos en orden porque justamente quiere acabar con el caos revolucionario que él hereda y formar una república. Era un hombre, quienes lo conocieron, decían que era un hombre más bien del ancien régimen, era un hombre que se vestía en una usanza ya fuera de moda, usaba calzas y zapatos con hebilla cuando ya la Revolución Francesa había dejado de lado. Bueno, las calzas están de moda. Las calzas están de moda. No, ahora están de moda, me refiero a la década del 20 del siglo XIX. ¿Él era un hombre del ancien régimen? Eso es ambiguo. Por un lado sí, además por lazos familiares, ¿no? Él se casa con la hija de un ex virrey. Del virrey del Pino, ¿no? Exactamente. Y a veces algunos historiadores llaman sus reformas neoborbónicas, porque están como... Hay todo un debate acerca de ese tema, ¿no? Pero por otro lado, me parece no podemos dejar de... Más allá de su vestimenta y su facha su propia, pose, digamos, sí. creo que él tiene una obsesión con... el cambio cultural, ¿no? Y esto se manifiesta que no tan estudiado, pero sobre todo en espacios públicos, en manifestaciones como el teatro, ¿no? Donde quiere dejar de lado todo tipo de representación española, la abolición final, definitiva de las corridas de toro, ¿no? Por ser considerados espectáculos. Y el otro punto interesante son las fiestas cívicas, ¿no? Las fiestas mayas, porque ahí se arma un aparato, digamos, visual que busca atraer a los sectores iletrados, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, sí, es cierto. Como los recitales, digamos. Exacto. Bueno, claro, vendría a tener una sintonía parecida con ese fenómeno. Él busca a través de lo visual poder acercar a su proyecto a gente que no tiene la posibilidad de hacerlo por escrito, ¿no? Ahora, ciertamente lo hizo con un grupo bastante cerrado que conforma una élite, sin lugar a dudas, ¿no? Por ahí poco accesible. Uno de los temas que han estado en debate desde los tiempos mismos de Rivadavia era su relación con Inglaterra. Relación que acá Klaus ha explicado en los términos, digamos, de sus influencias filosóficas, de sus puntos de vista más generales. Pero había también una especie de idea de que Inglaterra era la rectora del mundo y el camino a seguir. ¿Es así? Sí, sin duda. Sin duda, y no solo el Río de la Plata, ¿no? Los demás países de Latinoamérica es lo mismo. La obsesión es formalizar relaciones con Gran Bretaña cuanto antes, y eso es lo que lleva a Rivadavia, bueno, y a buena parte de la clase política entonces, a acelerar el proceso de reunificación en el 25, porque Gran Bretaña le pone como condición para reconocer al Río de la Plata como país independiente que se reunifique, que no siga más bajo la estructura confederada, ¿no? Y eso es lo que lleva yo creo, un excesivo afán de lograr este fin sin contemplar las posibles consecuencias negativas. O sea, el unitarismo, el centralismo rivadaviano tiene una especie de mandato en Inglaterra. En primera instancia por ese objetivo puntual, ¿no? Me parece que toda la cuestión de la tendencia centralista en el siglo XIX ya va más allá de esa cuestión, ¿no? Tiene más que ver con factores internos, con los regionalismos
y con la situación puntual de Buenos Aires, que desde la creación del virreinato es la ciudad que controla todo, ¿no? A través del puerto. Sergio, Sí, creo que... hablando de Inglaterra, ¿no? Creo que en un sentido de formación estatal, el vínculo con la principal metrópoli, el principal imperio, es algo que nadie podía dejar de encarar de alguna forma, sobre todo que necesitaba el reconocimiento de Inglaterra a la independencia de las Provincias Unidas. El tema es algo que se repite hasta el día de hoy. ¿En qué términos y bajo qué condiciones se establece ese vínculo? Por ejemplo, lo que hablábamos del empréstito Baring. No es privativo del Río de la Plata, es una política inglesa que se desarrolló en toda Latinoamérica. Acá creo que el préstamo fue de 1 millón de libras esterlinas, de un total de 20 millones para América Latina. Entrar en una especie de, como sería un consenso de Washington, un consenso de Londres, pero él estuvo dispuesto a pagar los precios que se le pedían. Por eso es una valoración excesivamente política del asunto, pero es un poco como elijo valorarlo, ¿no? Sí, yo creo que ahí, con respecto al empréstito, lo que es importante destacar es el contexto. O sea, una cosa es cuando se firma que es un empréstito que no es solo decisión de Rivadavia, no hay una decisión de la nueva sala de representantes de Buenos Aires que lo avala, lo gestiona Rivadavia, y el empréstito estaba destinado a obras públicas, a mejoramiento, fundación de nuevas ciudades de frontera, mejoramiento del sistema de aguas, y básicamente dado el contexto que surge al año, 2 años de la guerra con el Brasil, se desvía prácticamente buena parte de esa, no el millón, porque fue llegando de a poco, ¿no? Fue llegando muy de a poco. Se desvió a ese... Empréstito que terminamos de pagar no hace tanto, ¿no? 80 años después, ¿no? 80 años después, exacto. 1903, 4. O sea, en el siglo XX lo terminamos de pagar. Sí. Y de ese millón llegaron 570.000 libras. Se le fueron quedando los intermediarios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con Rivadavia.